Bienvenidos una vez más a Medicina Sencilla. El día de hoy trataremos sobre la hipertensión arterial. La palabra hipertensión significa simple y llanamente tensión alta. Esta tensión alta se puede manifestar a nivel del sistema cardiovascular, a nivel del hígado, a nivel del cerebro, a nivel de los pulmones, etc. Pero generalmente cuando hablamos de hipertensión nos estamos refiriendo a la hipertensión arterial. Para comprender qué es la hipertensión arterial es importante que hablemos del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, para que lo entendamos, no es más que una bomba con sus correspondientes tuberías. En este caso, la bomba es el corazón, que es la que impulsa la sangre, y las tuberías vienen siendo las arterias que llevan la sangre del corazón a todo el organismo y las venas que regresan esa misma sangre desde el organismo hasta el corazón. Hipertensión arterial se define como una elevación persistente y sostenida de la tensión arterial por encima de 120/80, llegando la diastólica, es decir, el 80, cuando ya llega a nivel de 100 de forma persistente, hablamos de hipertensión arterial. Es importante que todos nosotros sepamos cuál es nuestra tensión arterial, puesto que cada uno de nosotros tiene un valor determinado. ¿Y cómo saberlo? Tomándonos la tensión de manera frecuente y recordándonos siempre de preguntar y de anotar cuál es la tensión arterial que tenemos. Hay personas que tienen tensiones arteriales que son 110/70, que por lo general la mayoría de las personas lo tienen, pero no es menos cierto que hay personas que la pueden tener en 90/60, que para la mayoría de las personas sería baja, pero para esas personas es totalmente normal. Y hay otras personas que tienen tensiones que son alrededor de 13, de 130/80, también son tensiones normales. ¿Cuáles son las características de la hipertensión arterial? La tensión arterial no es más que las características de las arterias que permiten que esa sangre bombeada por el corazón llegue a todos los organismos. ¿Qué ocurre? Si hay alguna alteración a nivel de esas arterias, pues puede haber una elevación significativa de la tensión, lo cual va a repercutir a nivel de todo nuestro organismo. Por lo general, cuando nos tomamos la tensión, tenemos una tensión que, como dijimos, es superior a 120/80. Hay personas que, aún teniendo la tensión sumamente alta, no presentan ningún síntoma. Es lo que llamamos una persona asintomática. Por eso es que se considera la hipertensión arterial como una enfermedad silente. Hay otras personas, sin embargo, que pueden presentar dolores de cabeza, mareos, sensación de tener muchísimo calor. Pero cuidado, las personas que tienen a veces episodios de tensión baja pueden presentar los mismos síntomas. Por lo cual no podemos pensar que toda persona con dolor de cabeza, vértigo o mareos y sensación de calor tiene tensión alta. Por lo cual siempre es importante tomarse la tensión. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta hipertensión arterial? Las causas de la hipertensión arterial son variadas. Puede ser un aumento en el volumen de sangre del paciente, es decir, que haya mayor cantidad de líquido de lo que el sistema cardiovascular está adaptado para manejar. Por ejemplo, se dice que un promedio, nuestro sistema cardiovascular maneja un promedio de 4 litros por minuto. Pero resulta que hay personas que por diferentes tipos de patologías pueden tener mayor de esa cantidad y eso va a hacer que aumente su tensión. También puede ser causa de tensión arterial problemas hormonales. Por ejemplo, las personas con hipertiroidismo pueden tener problemas de tensión alta. También en pacientes que tengan problemas a nivel de los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones son responsables tanto de eliminar el exceso de líquido del organismo, pero también segregan una hormona importantísima para el mantenimiento de la tensión arterial. Y hay personas que lamentablemente no saben cuál es realmente la causa de su tensión arterial, por lo cual se les llama una hipertensión arterial idiopática, es decir, no se conoce sus causas. ¿En qué forma se puede presentar esta hipertensión arterial? La forma en la cual se puede presentar es lo que llamamos hipertensión arterial crónica, es decir, es una persona que tiene una hipertensión arterial de larga data. Esta hipertensión arterial de larga data lo que va a causar es una alteración fundamentalmente a nivel del corazón del paciente.
Porque imagínense ustedes una bomba la cual tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder impulsar la sangre. Eso hace que esa bomba, lo primero que ocurre en ella es que sus paredes se ponen cada vez más gruesas. Pero ¿qué ocurre? Que al cada vez ponerse más gruesas llega un punto que esa bomba ya se cansa, falla. Y entonces el paciente entra en lo que se llamamos una cardiopatía hipertensiva. Es decir, una enfermedad del corazón producida por una hipertensión arterial. Puede también manifestarse en forma de una crisis hipertensiva, que es una crisis hipertensiva, una subida brusca de la tensión arterial. ¿Qué pasa? Nuestro organismo se puede adaptar a los cambios que hayan en el mismo, siempre y cuando sean lentos, progresivos. Pero un cambio brusco de la tensión arterial, a pesar de que la elevación no sea muy alta, puede producir síntomas y puede llegar a producir infartos, apoplejías o accidentes cerebrovasculares. Por eso es importante siempre mantener el control de la tensión. Y una forma también frecuente de hipertensión arterial es lo que se conoce como hipertensión arterial lábil, y es una persona que en determinadas situaciones su tensión arterial aumenta. Por ejemplo, hay personas que sufren lo que se conoce como hipertensión de bata blanca, que no es más que les sube la tensión cada vez que van al médico. Pero cuando no están en el médico, la tensión es totalmente normal. Pero esas subidas y bajadas de tensión con eventos emocionales, preocupaciones, estrés, puede llevar al paciente a que se instale en él una hipertensión crónica. Por eso es que siempre hay que estar pendiente. Con respecto a complicaciones, ¿por qué debemos tratar la hipertensión arterial? Tenemos que tratar la hipertensión arterial porque ya dijimos, la hipertensión arterial altera el funcionamiento del corazón, puede llegar a producir insuficiencia cardíaca, también puede contribuir a la presencia de infartos, puede causar un aumento en la cantidad de líquido a nivel de los pulmones, que se llama edema pulmonar, también puede producir lesiones a nivel de la vista, a nivel de los riñones. Y es por eso que es importante el diagnóstico precoz y su tratamiento. Con respecto al tratamiento, básicamente el tratamiento tiene dos vertientes. Uno lo que se llamaría, lo que podríamos decir, las medidas generales, y otro que son las medidas específicas. Con respecto a las medidas específicas, básicamente las medidas específicas son medicamentos para el control de la tensión. Estos medicamentos tienen como función disminuir o llevar al paciente a una tensión arterial normal. No quiere decir, en muchas ocasiones hay personas que piensan que uno se vuelve adicto a los medicamentos. No, no es una adicción al medicamento. El medicamento es el que mantiene la tensión normal. Por lo que tenemos que asumir que una tensión normal no significa, en un paciente que está medicado, no significa que el paciente se curó y que puede suspender el medicamento. No, significa que el paciente está siendo controlado por ese medicamento. Es muy importante mantenerlo, y si uno se siente mal antes de suspender el medicamento, uno debe de consultar con el médico. ¿Por qué? Porque al nosotros consultar con el médico, él nos va a ajustar la dosis, porque suspenderla significa que nos podemos arriesgar a sufrir crisis hipertensiva con consecuencias importantes y a veces irreversibles en nuestra calidad de vida. Con respecto a las medidas generales, lo que podemos hacer todos para evitar y para ayudar a controlar nuestra tensión arterial. Uno es comer bajo de sal. Y todos se preguntarán, ¿por qué comer bajo de sal? Pues bien, la sal hace que aumente la cantidad de líquido que circula a nivel de nuestro sistema. Por lo tanto, como dijimos anteriormente, si tenemos mayor cantidad de líquido, eso va a hacer que aumente la tensión arterial. Si nosotros comemos bajo de sal, pues entonces contribuimos a que no haya una sobrecarga de líquido. Pero cuando hablamos de sal, no estamos hablando solamente de la sal que le echamos a la comida. Hablamos también de todos aquellos alimentos o todas aquellas bebidas que pueden tener una forma de sal un poquito solapada. Por ejemplo, las gaseosas, los embutidos, los enlatados, que realmente tienen conservantes o tienen productos que son similares a la sal y tienen un efecto similar a la sal. La otra cosa importante es mantener un control estricto con respecto al colesterol. El colesterol es la grasa que nosotros consumimos con los alimentos. ¿Qué ocurre? Esa grasa se puede acumular
en nuestras arterias, hacerlas más rígidas y por lo tanto contribuir con la aparición de una hipertensión arterial. Además de que hipertensión arterial más colesterol elevado es una combinación muy perjudicial que nos puede llevar a complicaciones como sería, por ejemplo, la cardiopatía isquémica o los infartos. Otra cosa que debemos de hacer es tratar de manejar, de hacer ejercicio, tratar de mantenernos en movimiento, y un factor importantísimo es el manejo del estrés. Tenemos que aprender a manejar el estrés, a tener actividades que nos permitan estar calmados con la finalidad de que ese estrés no repercuta también en nuestro organismo. Bueno, hasta aquí la conversación de hoy. Espero que el tema les haya resultado interesante y ya saben, cualquier duda o tema que quieran tratar, pueden comunicarse conmigo a través del correo y de las informaciones que tenemos.